Seguimos con estas maravillosas clases de italiano. Ahora vas a ver los sustantivos y los adjetivos. Igual que en español, repasamos un poquito los sustantivos, con eso mencionamos personas, mencionamos cosas, objetos, ¿okay? Pantalla, silla, pizarra, torre, eh, gato, perro, carro, sustantivo. El adjetivo es el que describe al sustantivo. Bonito, feo, negro, alto, bajo. Todo lo que describe, que te hable sobre ese sustantivo, es un adjetivo. Y bueno, lo vamos a ver igual en italiano, entonces los vamos a ver ahora cómo son en el singular, cómo son en el plural, en el femenino, masculino. Interesante porque hablando en italiano, el uso del femenino siempre es complicado porque ellos le dan otro uso, no solamente para hablar de lo femenino, sino también, por ejemplo, cuando quiero hablar con mucho respeto a alguien de usted, se le habla en femenino. Entonces, cuando uno quiere hacer traducción directa, muchas veces te puedes confundir. Así que ahorita vamos a ver lo básico, pero te quería ya ir para que conocieras esos detalles del italiano. Bien. Entonces, los sustantivos en español y sostantivi en italiano. Vas a ver justamente, normalmente cuando ves una palabra que termina en i está en plural. Nosotros, pero en italiano no se usa la s, como nosotros, que decimos, por ejemplo, gato, uno diría gatos, pero no se usa la s, sino que se pasa a la i y a la e, que te voy a decir en qué casos cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí tienes un sustantivo que es gato, gatto, en italiano gatto, y si fuera en femenino, gatta. Muy parecido, ahí tienes, arriba dice maschile singolare, masculino singular, femminile singolare, gatta. ¿Okay? El femenino y el masculino. Y de ahí parte es saber cómo vas a pasar esa palabra al plural, sabiendo que es masculina, que es femenina, el sustantivo que estamos hablando, y de allí tú vas a saber, tienes la regla de cómo pasarla al plural. ¿Okay? Si son gatos, es gatti, y gatas, es gatte. Entonces, ¿cómo saber cuándo paso de la I, o sea, de la A, si es femenino, masculino, y cómo lo paso? Muy sencillo, muy fácil, perdón, muy sencillo. Las palabras que terminan en o y en e, cuando están en singular, las vas a pasar ahí. Normalmente la que termina en i es plural. Y la excepción o la otra regla sería de la a, cuando termina en a, la paso a e. Entonces, libro, igual que el libro en español, pero este siempre, libro, ¿okay? Termina en o, como la paso en plural, libri. Una palabra que es masculina, que termina en e, studente, la paso al plural con la i. O sea, todo lo que termina en o y lo que termina en e lo vas a pasar ahí. ¿Okay? Porque puedes tener palabras femeninas, por ejemplo, clase, que es femenina, termina en e, para pasarle al plural le pones i. O sea, a lo mejor no identificas en el momento que es masculino y femenino, pero sí que cuando termina en o y en e, lo vas a poner i. Y cuando es femenina, que es seguro que termina en a, es un sustantivo femenino, lo vas a pasar a i. Entonces la bolsa, borse, ella termina en o, libro, libri, ¿ok? O y e se pasan a la vocal i. Y si termina en a, que sabes que seguro es femenino, le vas a poner una e. Así de básico. Y lo vas a ver ahorita, los adjetivos es exactamente igual. O sea, hay que aprenderse esto simple de que si termina en o en e, lo paso ahí, y si termina en a, lo paso ahí. Allora sería libro, libri, studente, studenti, borsa, borse, classe, classi. Aquí vienen las excepciones. Hay sustantivos que son invariables o indeclinables, que ellos no cambian.
por o sea, si los tienes que pasar al plural, lo que va a identificar que es plural es el artículo. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero ve, por ejemplo, son estos. Apréndete: café, città, bar, sport. No le vas a cambiar. Café, el café que tomamos. Por ejemplo, tú no escuchas decir y café. Dame cafés y café. No, siempre es café. Entonces, o es il café, que es uno, o son i café, que son varios. ¿Okay? Città igual la ciudad o las ciudades, vas a cambiar el artículo. Entonces, la città, entonces sé que te estás refiriendo a esa ciudad, a una, y le città te estás refiriendo a varias ciudades. Pero lo que está cambiando es el artículo. Fíjate que la palabra es invariable. Como bien dicen, invariable es indeclinable. Bar y sport. Con sport es traída del inglés y justamente no cambia, sino cambia el artículo. Son esas tres: il caffè, i caffè; la città, le città; il bar, i bar; lo sport, gli sport. Luego vamos a ver los artículos, pero ve que no cambia. Para yo saber que me estás hablando de varias ciudades, tengo que ver el artículo. Ahí es que voy a saber que me estás hablando de varias ciudades, no porque termine en i o en e o en el cambio. ¿Okay? Entonces arriba te lo leo, dice esistono, existen, nomi o sostantivi chiamati invariabili e indeclinabili, che non cambiano tra il singolare e il plurale. O sea, existen nombres o sustantivos llamados invariables o indeclinables que no cambian al ponerlos al singular o al plural. Bien. Esto sí es, esos cuatro son tal cual que los memorices. Son esas excepciones. Y aquí los adjetivos igual, fíjate, ragazzo, que viene siendo un sustantivo italiano, entonces estoy describiendo al muchacho. Ragazzo italiano, el muchacho italiano. Eso está en singular, es masculino obviamente, y al pasarlo, todas las o las paso ahí. Entonces eso va también con el adjetivo ragazzi italiani. ¿Okay? Luego, maglietta bella. Maglietta es la franela. Recuerda que la G y la L no pronuncio maglietta, pronuncio maglietta. Maglietta. Bella, o sea, la franela bonita. Ragazza bella, la muchacha bella. Esto evidentemente es femenino, singular, lo paso al plural, la A la paso a la E. Magliette belle, ragazze belle. Ok, de la A paso a la E. Bien, así que así tal cual es las vocales hacia el plural, ok, para trabajar tanto del sustantivo o el adjetivo. Así que ahora ya sabes cómo identificar sustantivos, adjetivos en italiano, cómo los pasas, cómo están en singular y los pasas al plural. Ya aprendiste eso. Así que un nuevo checklist para ese aprendizaje. Te felicito. Seguimos adelante con las siguientes lecciones.